Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas. Episodio de hoy, estética afro y la valorización de la cultura afrodescendiente. Mi negritud no es una piedra, su sordera lanzada contra el clamor del día. Mi negritud no es un charco de agua muerta en el ojo muerto de la tierra. Mi negritud no es ni una torre ni una catedral. Penetra en la carne roja del suelo, penetra en la carne ardiente del cielo, perfora la postración opaca de su recta paciencia. Bienvenida a toda la comunidad quilombera al segundo episodio de la tercera temporada de Tertulias Negras. En esta ocasión tenemos el tema de estética afro y valorización de la cultura afro. Y para ello tengo aquí conmigo, acompañándome a mi comadre entrañable, Angie Stephanie Mercado Echeverría. Me gustaría darte la bienvenida, pero también dar una introducción, si me permites. Claro, muchas gracias. Angie es directora ejecutiva de la plataforma Soy Alma de Negra y coordinadora de la Alianza Económica de Mujeres Afrodescendientes en Chile. Mujer colombiana, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, Colombia, diplomada en Contar lo Nuestro, narraciones sobre el patrimonio cultural de las comunidades negras, raizales y palenqueras de la revista Vive Afro. Investigadora del Centro de Estudios Intercultural Indígena de la Línea de Patrimonio Cultural y Estética de la Identidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con experiencia en más de 4 años sobre la transmisión de la memoria afrodiaspórica en la cultura. Desde hace 2 años se define como gestora cultural, trabajando especialmente con mujeres migrantes afrodescendientes asentadas en la región metropolitana. Línea de trabajo basada en el empoderamiento, la reafirmación de la estética, obviamente, belleza afrodescendiente, empoderamiento económico, rescate y difusión de manifestaciones patrimoniales y culturales, así como lo escuchan. Así que bienvenida, Angie, a este episodio de Tertulias Negras. Ay, muchas gracias, Ele. Yo encantada de estar acá. De verdad que para mí es un honor. Yo creo que los empecé a ver en pandemia, los episodios que hacían por YouTube, y siempre quise estar en este espacio, así que agradecida por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, pues para las personas que recién nos están sintonizando en esta tercera temporada, Tertulias Negras ya es un espacio que, como bien lo digo, tiene 3 temporadas. La segunda es virtual, estuvo en época pandemia y entonces está en YouTube. Y ahora estamos en formato podcast, ¿no? Así que nuevamente bienvenida a todas las personas que nos ven, ¿verdad? Así que sin más, vamos a dar inicio. Y bueno, el poema que leí al inicio es de Aimé Césaire, que se escribió por ahí de 1939 y que tiene que ver con el concepto de negritud, ¿no? Y entonces justamente es algo con lo que me gustaría que pudiéramos iniciar. Así que, Angie, cuéntame tú qué opinas, cómo ha sido tu trabajo, cómo ha sido tu experiencia en torno a las negritudes. Bueno, mi experiencia en torno a las negritudes empezó por un autorreconocimiento después de que emigré. Bien. Porque si bien, como ya lo he dicho, en muchas ocasiones siempre supe que era negra porque la sociedad me lo hacía saber. Claro. Así me llamaban negra. Yo vine a saber que me llamaba Angie después de emigrar. Bien. Porque acá las personas me llamaban por mi nombre, pero en mi país siempre fue negra. Ese proceso empezó por autorreconocerme después de un proceso de transición. Y bueno, ya acá en Chile, con mi emprendimiento Soy Alma de Negra, y después de muchos años de que ahora el emprendimiento también se volviera una colectiva, que hoy es la organización Soy Alma de Negra, pues a través de festivales, juntanzas, talleres, es que lo patrimonial de esas juntanzas, en este caso, es como tal la negritud. Porque no nos reunimos simplemente como a celebrar, claro, o a resistir, sino que lo que nos une en este caso es la negritud. Por eso, a través de esa reunión, de esos talleres, de esas juntanzas, es que empecé a activar y a conocer otras colectivas como el Quilombo Negrocéntricas, que me ha abierto un espacio y que han sido inspiración a través de estos años para poder igual desarrollar mi trabajo e identificarme, autorreconocerme como una persona afrodescendiente, políticamente negra. Bien, orgullosamente afro. Orgullosamente afro, muy bien, sí. Aprovechando, ¿no? Pero fíjate que mencionas algo
Y es este tema, ¿no? De que en el tema de las negritudes, las juntanzas son una parte súper importante y que sin querer esto también muchas veces tiende a tomarse como algo meramente banal o como juntarse a celebrar, que sí, Total. pero que tiene un trasfondo bastante político también, ¿no? Sí, en realidad, si bien los primeros encuentros, juntanzas que tuvimos era como en torno a la resistencia económica, poder generar espacios donde nos reuniéramos las personas, o en este caso las mujeres afrodescendientes, generáramos economías, pero después de ahí nos vimos dando cuenta que también habían artistas que necesitaban reunirse en torno precisamente a la negritud, si bien poder visibilizar sus artes, sus emprendimientos, quizás sus servicios que presentan las personas de la diáspora afro acá en Chile, Ujú. lo que en realidad nos une más que celebrar, que generar economía, es la negritud propia. Nos reunimos en torno a nuestra negritud, que en realidad eso es lo que viene siendo como el patrimonio corporeizado, así lo Bien. llamo en este momento. Súper. Y que, gracias Angie, y que justamente es importantísimo hablar, retomar esto que mencionas de las negritudes, ¿no? Porque, eh, bueno, como saben, este año está el tema del censo, ¿no? Y se hace la pregunta sobre el autorreconocimiento. Y justamente el proceso de autorreconocimiento es bastante, no complicado, pero sí complejo, ¿no? Porque tiene muchas capas, unas sobre otras, un entramado ahí que acercarnos de forma personal, pero sobre todo desde mi experiencia de forma amable, es vital. Y por eso es que pareciera que la sociedad nos deja o el identificarnos a través de los espacios de opresión, de racismo, estas narrativas que nos marcan de forma como muy triste, o solo hacerlo a través de la algarabía, ¿no? El goce, el reivindicar. Sin embargo, entre estos dos polos hay una diversidad, hay una gama amplia en donde podemos empezar con el tema del autorreconocimiento, y mencionabas el tema de tu transición, ¿no? Entonces, a mí también, cuando mencionaste el tema de Chile como un parteaguas en tu reconocimiento, pues me tomó, porque justamente, si bien ya sabía yo que era afrodescendiente, no necesariamente sabía qué conllevaba ser afrodescendiente, ser leída como afrodescendiente, como una mujer negra de piel clara, sobre todo en un contexto como el chileno, ¿no? En donde ya venía históricamente que no hay gente negra, lo que ya sabemos, bla, 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 y que es bien importante justamente entender que no es un solo concepto de negritud, sino que son negritudes, ¿no? Y que tiene que ver con el contexto geopolítico, por así decir, o al azar, ¿no? ¿Dónde llegó el barco? ¿Dónde zarpó el barco? Perdón, y el proceso de cimarronaje, procesos migratorios. Entonces, las negritudes es necesario que podamos reivindicarlas, validarnos desde el proceso de autorreconocimiento, y por eso creo que es vital este tipo de espacios que nos permiten eso, ¿no? Como converger, vernos, ¿no? Y también saber que tenemos un desafío más allá de lo que vemos, ¿no? Total, por ejemplo, pues yo pienso ahora que Ujú. escuchándote, también es una experiencia que ha pasado en mi familia porque nosotros somos una familia muy diversa y es el tema de que la negritud simplemente se dé como al fenotipo, Ujú. ¿cierto? Entonces, Justamente. porque yo a usted la veo con estas simples características, su cabello rizado, sus labios gruesos, quizás, o un color de piel, entonces ahí se le acepta como tal una negritud, pero en realidad las personas que quizás no tienen esos fenotipos, pero que en su sangre, bueno, en su Claro. cultura, en donde, porque también pasa como en el entorno cultural en el que se desarrollan, también siendo hijos, hijas de personas afrodescendientes, se les niega esa negritud simplemente por tener un tono de piel más claro. Que es lo que pasa, digamos, en mi familia, mis hermanos menores, que no se les reconoce como personas afrodescendientes o una negritud. Obviamente, tenemos que dejar claro que quizás ellos no sufren opresiones como Claro, quizás han sufrido personas con un color de piel más oscura, por supuesto. pero sí se les niega esa Claro. oportunidad de reconocerse como personas afrodescendientes simplemente por un fenotipo. Por supuesto, al final este tema de cómo se dividió el tema de la raza negra, que hay que entender que esto no es solo racial, sino también étnico. eh, el cómo se dividió es lo que va propiciando que nos reconozcamos o no.
Y justamente, fíjate, Angie, ahora que mencionas esto, ese fue un desafío que tuvimos en el momento de realizar la cuña de la campaña Orgullosamente Afro, porque cómo podíamos mostrar la diversidad de las negritudes sin el fenotipo, es decir, solo desde lo auditivo. Cierra tus ojos y si no te pudieses ver en el espejo, entonces, ¿cómo me puedes contar que es una persona negra, que es una persona afro, no? Total. Entonces, justamente acá, producción y el equipo del Quilombo ahí haciendo magia, logramos... Al final del episodio quizá podamos ponerles por ahí la cuña para que la escuchen y que la intención justamente es esto, ¿no? Poder representar de forma auditiva, escaparnos solo de lo visual respecto a las negritudes, ¿no? Porque esta diversidad es lo que enriquece. Por ejemplo, ¿no? nosotros si no supiésemos el concepto de negritud, ¿cierto? Retomado pues de Aimé Césaire en la Martinica, ¿cómo nos reconoceríamos como personas afrodescendientes o negras? O sea, eso que acabas de decir, ¿cierto? Me pone vamos a volar. tomar nota, porque probablemente este pueda ser un tema para una cuarta temporada, amiga. Sí, porque en realidad me pusiste a pensar como una persona, digamos, que no ve, ¿cómo le diríamos que es una persona afrodescendiente? No sé, por el fenotipo, por el cabello, pero digamos, en mi caso que tengo hermanos que tienen el cabello que no es rizado, Ajá. pero son hijos de una mujer negra, su abuela es negra. Por supuesto. O sea, afrodescendiente. ¿Cómo? Es escapar también de la occidentalidad, amiga. Fíjate que me tocó leer el libro de la invención de las mujeres y en este libro Yeronke menciona acerca que la occidentalidad nos cooptó los ojos, la vista, ¿no? Y por eso es que el reconocerse persona negra, reconocerse persona afro, muchas veces entra solo por lo visual, porque es ese cruce que se hizo o esta imposición que hizo la occidentalidad de cómo íbamos a conocer el mundo o nos vamos a aproximar a él. Entonces, creo que también esto es bien importante, ver cómo nos fugamos de ahí, ¿no? Y por eso es que para mí el tema de lo estético, a través de transología, por ejemplo, siempre ha sido una apuesta como una práctica que es una fuga constante. No sé si llamarlo de colonial, pero sí creo que es una fuga constante, ¿no? Porque a través de la trenza, por lo menos, yo me fugué de muchos espacios en donde no era aceptado mi cabello o quién era. Donde no era aceptada sus fenotipos, su corporalidad. Entonces, justamente esto creo que nos da espacio para comenzar a abordar el tema de la conciencia racial desde lo estético, ¿no? Y justamente la cabellera es uno de esos espacios. Total, Ele. En mi caso, yo empecé a tener una conciencia racial precisamente cuando hice mi proceso de transición. Yo vivía en Manizales, que es una ciudad que se puede denominar una ciudad blanco mestiza, una ciudad relativamente nueva, más o menos como 220 años de existencia, lo que se conoce como la colonización antioqueña. Entonces, me crié en un lugar donde pocas mujeres se veían como yo. En verdad, pocas no. Tuve una amiga, Luisa, que era otra mujer afrodescendiente, pero éramos las únicas, ¿cierto? Entonces, desde allá siempre me llamaban negra, negra, negra. Por más de que me presentara Angie, no, negra, era la negra. Pero siempre había... o sea, estaba rodeada de gente que rechazaba mi fenotipo, o sea, y colocándome calificativos como, no sé, negra María Jesús, diciéndome cosas de o sea, palabras peyorativas sobre mi cabello, como mi cabello es malo, es desarreglado. En el mismo colegio no me dejaban ir con el cabello suelto, cuando a compañeras sí, quizás las dejaban ir con el cabello organizado. Entonces yo empiezo mi transición ya terminando, durante 10 años alisé mi cabello. Y terminando la universidad estaba muy agotada porque gracias a la vida di con una pareja que tenía un poco de conciencia racial y admiraba lo que yo era. Entonces él como que empezó a mandarme lecturas, a presentarme mujeres en procesos de transición que empezaron a hablar sobre lo que se nos había negado, sobre el colonialismo que estaba, mejor dicho, en nuestro cuerpo y cómo lo expresamos. Y claro, empecé a investigar en esas a Egna Liliana, a Desiree Vela Lombeda, bueno, mujeres afrocolombianas muy orgullosas de ser negras, como Mari Grueso. Si bien mi mamá nunca alisó su cabello, incluso ella era la que siempre nos decía, ay, en la casa la única que tiene alma de negra soy yo. Por eso soy alma de negra. Reivindicando. Exacto, es como un homenaje a mi madre. Excelente. Entonces, bueno, yo empecé
a investigar sin saber. Entré a hacer mi práctica educativa, me di cuenta que en el colegio también había un niño y una niña negra, y siempre habían comentarios sobre su físico, de los profesores, que, ay, que sos negros, ay, usted no, pero los niños sí. Y yo estaba en práctica, obviamente me dolía, pero tampoco tenía la conciencia. Yo sabía que había algo que me molestaba, no sabía cómo quizás manifestarlo, pero me incomodaba. Entonces, en esa migración, después de que llegué acá como en el 2018, empecé pues mi proceso de transición a usar turbantes y averiguar sobre los turbantes. Entonces, en esa investigación, en esa búsqueda de los turbantes fue que empecé a aprender más de mi cabello. Entonces, aprender más de mi cabello, que uno lo puede ver como algo estético, me acercó a mis raíces, a lo que me estaba doliendo y que yo no sabía, porque obviamente en ese tiempo creo que de mi universidad y mi colegio estuve como sin identidad, por así decirlo. Era más lo que otras personas me podían decir que yo era, más no lo que yo quería ser. Y me sentía fea mirándome al espejo, me sentía mal, no quería salir, por ende aceptaba relaciones que no me convenían, o por ende aceptaba trabajos que simplemente me los ofrecían por mi fenotipo, que ya saben cuáles son, ¿cierto? Claro, por más de que yo tuviese otras habilidades o me estuviese preparando, pues no lo podía, pues no podía estar en esos trabajos, porque mi fenotipo me ubicaba en los trabajos que siempre las mujeres negras nos han querido ubicar. Entonces, al llegar acá, empecé a seguir relacionándome con mujeres afrodescendientes, escuchar a muchas del Quilombo que tenían historias muy parecidas, que eran de diversos territorios, pero que gracias a esas juntanzas, a esas reuniones, pudimos como, hey, esto nos pasa a todas, esto es lo que nos está sucediendo, lo que nos está doliendo, esto es por lo que vamos a trabajar, por esto nos vamos a empezar a sentir orgullosas. Ahí fue donde empecé a investigar sobre los turbantes, sobre las trenzas que puede encontrar tu trabajo, que me inspiró mucho. También porque, claro, en Colombia yo no me trenzaba, porque yo asociaba la trenza con pobreza, con marginalidad, y claro, yo al criarme en una ciudad donde las mujeres todas tenían el cabello lacio, y donde yo iba no sé, a estudio F, a tenis, y me decían, no, es que usted no puede trabajar con ese pelo así, no puede trabajar con ese pelo así, y yo, eso me niega la posibilidad también de sostenerme económicamente. Por supuesto. Entonces no es algo como simplemente estético, sino que también es político, también es económico, también tiene una carga emocional muy grande que conlleva también a que muchas mujeres quizás psiquiátricamente estén mal, porque el mundo, el que nos vende bueno, no sé, nos vende como una estética que no es la de nosotras. Por supuesto. Fíjate, y mencionas esto, creo que es bien importante poderle dar una lectura a la estética transdisciplinar también, porque efectivamente tiene que ver con la economía, tiene que ver con tu salud física, ¿no? Hay estudios que revelan acerca de cómo los ingredientes activos de los alisantes tienen una relación directa con el cáncer cervicuterino, por ejemplo, ¿no? O sea, habla de una salud física, de una salud mental, ¿no? De la precarización económica por tener el cabello que tenemos. Entonces, esto es una de las cosas que a mí me gusta mencionar mucho cuando la gente acude a trenzarse conmigo, por el hecho de que muchas veces consideran que por trenzarse conmigo ya no va a haber, nadie les va a decir, oye, eso es apropiación cultural, ¿no? Y va más allá de ese punto, ¿no? Sino que es mencionar el hecho de que si hay personas a las que les molesta es porque les afecta profundamente. Necesitamos validar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí a la persona me gusta más hablar de asimilación cultural justamente por eso, porque nos lleva a que primero, la disociación que hay del cuerpo y cabello. Como que el cabello no fuese parte del cuerpo, ¿no? Como tú sí, pero tu cabello no. O sea, pues que mi cabello también soy yo. Entonces, por eso creo que es importante el cómo reivindicamos nuestras cabelleras, porque nos va permitiendo acercarnos a este proceso de autorreconocimiento desde aristas mucho más amables, ¿no? También entender que hasta cierto punto es una ventaja que vamos a tener algunas personas sobre otras, porque también hay personas que no tienen de otra más que seguirse alisando su cabello o usando una peluca, y eso también está bien. Total, ¿no? En Colombia hay muchos lugares donde las mujeres todavía no pueden ir con su cabello natural. En Panamá creo que hace poco también hubo una ley sobre el tema de discriminación, sobre el cabello afro. O sea, es algo que
en realidad nos sigue afectando. Las personas creen que no, que es algo... Incluso estuve, creo que en una charla donde presentamos el tema y una persona, sí, con el desconocimiento, ay, es que yo también soy calvo y, ay, mi hija me dice que es muy feo, pero tú no pierdes tu trabajo. Tú no te tienes que alisar para que te acepten, porque aparte de eso también en el plano amoroso, los hombres que no aceptan el cabello así o que lo ven desarreglado, ay, es que te ves más linda alisada, y eso es súper violento. Justamente. Porque así uno nació, ¿qué hace pues? ¿Cómo se te mete, cómo nos meten a las personas lo que sí y lo que no? Total. Entonces, en ese sentido que mencionas lo de Panamá, por ejemplo, mencionar también que hay estados de Estados Unidos en donde la iniciativa de Crown Act, hoy por hoy, tiene incidencia respecto a que si te discriminan por tu cabellera, puede proceder de forma legal, ¿no? Y que una de las apuestas que tenemos con el tema censo es que se logren los números necesarios para poder hacer políticas públicas acá que sean específicamente en contra de la discriminación racial, porque si bien tenemos el tema Ley Zamudio, por ejemplo, poco y nada se hace ante lo racial, ¿no? Entonces, Francia también hace poco empezó a tener esta incidencia. En Francia se empezó a tener el tema de poder dar una consecuencia legal, multa, etcétera, a espacios que discriminan las cabelleras de las personas, entendiendo que ya hay bastante información, siempre la ha habido, pero ahora las redes sociales y la internet propician un poquito más la inmediatez en esto, y entonces se va reconociendo que efectivamente se ha ejercido violencia por siempre de este tema, ¿no? Y bueno, digo por siempre, pero es exagerado, pero el tema desde la colonización, por lo menos en nuestros territorios. Entonces, sería genial en algún momento poder lograr en Chile políticas públicas o alguna política pública en el tema de la discriminación y la violencia estética que se ejerce sobre las personas afrodescendientes e indígeno descendientes, ¿no? Porque tampoco vamos a dejar ahí, o sea, eso es como para toda la banda que nos han estado excluyendo en ese sentido. Y por eso es importantísimo el tema de lo que nos pueda arrojar o no el censo, ¿no? Entonces también... Sí, más acá en estos territorios, yo puedo decir que en toda Latinoamérica, donde el racismo lo ven las personas como algo simplemente violencia física o insultos, cuando en realidad también lo gestual trae muchas consecuencias emocionales para las personas, porque son gestos sutiles que afectan el día a día de las personas por su color de piel o por su fenotipo. Entonces yo creo que la tarea que tenemos es muy grande, pero también veo que el cambio se ha dado. Igual el trabajo que han hecho las colectivas acá en Santiago, Chile, y en todo el territorio chileno, desde Arica, es muy grande. Entonces han puesto ya como la mira en empezar a pensar. Que no se ha soltado esa lucha, ¿no? Bueno, y acá aquí no hay una ley de discriminación, pero no hay una ley contra el racismo. Entonces eso es muy diferente a tratar. Yo creo que hay mucho camino por recorrer. Pues fíjate que de hecho ahora que mencionas esto, hace años inicié un Instagram y buscaba el publicitar, o no sé cómo se puede llamar, como hacer ruido con un hashtag que es mi cabellera, mi corona, justamente en esta intención de poder lograr un eco, ¿no? Y si bien en ese momento ha pasado hasta hoy día desapercibido, con el tema del censo, yo siento que por ahí se ve una lucecita al final del camino, porque es una lucha, como bien mencionas, que ya compañeras en el territorio chileno han estado dando desde siempre con la pura presencia, para empezar, ¿verdad? Resistiendo con sus estrategias de resistencia, y que ahora en la organización que se ha hecho territorial y en el tema del activismo y en el tema de la difusión digital que se hace también, siento que ya se está sintiendo, ¿no? Y entonces a mí por lo menos me llena de bastante esperanza, entendiendo que la esperanza es un acto, ¿no? No es solamente sentirlo. Entonces, en ese sentido, o en esa línea, justamente es que las juntanzas toman esta relevancia como tertulias negras, por ejemplo, como el tema del afroorigen, como lo que viene ahora con el carnaval negro, Patrimonios Afro en Acción, que también busca visibilizar esos patrimonios estéticos de la diáspora, también acá los patrimonios afrochilenos que hay, para que vayan. Vayan, esto 26 va a ser de mayo. Eso, domingo 26 de mayo, en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Por ahí pueden en los Instagram ir
estando al pendiente para que no se pierdan esas actividades, porque si bien es verdad que emana de ahí el gusto, el baile y todo esto que a la gente cuando nos estereotipa es lo que les gusta, ¿no? Hay que Pero para entender nosotros que tiene un valor patrimonial, que es la totalmente, negritud. y que es muy Sí, profundo, ¿no? Y total. que es resistirnos a este avasallamiento histórico de exclusión y de expulsión, ¿no? Y de todo esto que nos aprisiona a tal punto que nos da vergüenza o no nos animamos ni siquiera a reconocernos afrodescendientes, ¿no? Porque Total. no soy lo suficientemente negra, ¿no? O porque sí soy afrodescendiente o no, yo soy negra. O sea, entonces al final darnos espacio y validarnos desde las emociones también, el tema de cómo nos reconocemos, entendiendo que hoy por hoy sí es la estética una de las puertas que podemos usar a nuestro favor también, Claro, por lo supuesto. estético es político. Totalmente. Entonces, ir haciendo hincapié con eso. Me gustaría pues agradecerte, Angie, el asistir hoy día, la labor que haces históricamente en el territorio, junto al equipo Soy Alma de Negra, ¿no? Porque ahí es todo un equipo también detrás. Y entonces ir entendiendo que el poder reconocernos afrodescendientes es algo necesario y que también es importante historizar, ¿no? Es importante historizar qué ha pasado con la cultura afrodescendiente, con la diáspora africana a lo largo del territorio planetario, global, como se le quiera llamar, ¿no? De los continentes, regiones, etcétera, porque los aportes han sido muchos. Entonces, en algún momento recuerdo haber estado en un taller, con las comadres de Tocopilla, les mandamos un saludo hasta allá, a Sandra de Risa Tus Rizos y a la Organización de Mujeres Migrantes con Visión del Futuro. Con ellas hemos hecho, con Soy Alma de Negra también, bastantes espacios ahí de incidencia respecto a lo estético y a la autoestima de las mujeres afrodescendientes. Y una de las cosas que hacíamos era poder conectar con nuestra ancestralidad más allá de las prácticas que hasta hoy día son estereotipadas. Como por ejemplo el mismo hecho del turbante, el mismo hecho de la trenza, el que sabemos bailar, el que cocinamos muy bien, ¿no? Entonces la intención era ver cómo nos conectábamos con nuestra ancestralidad directa y fue una dinámica muy enriquecedora porque salían muchos elementos. Desde cosas como, en mi familia nos gusta usar aretes grandes, ¿no? O sea, son cosas que Comer parecen, plátano. ¿te das cuenta? Son cosas que parecen muy triviales, muy banales, pero que marcan esta identidad y te van marcando en la ruta de la misma diáspora, ¿no? Entonces, la invitación también es a eso, a que nos podamos ir reconociendo a través de elementos cotidianos. No es necesario como hacer, en algún momento una persona en un taller me decía, es que me hicieron un registro akáshico y yo en mi vida pasada fui una mujer negra, ¿no? Ah, Y yo le dije, bueno, partamos de que sí. Le dije, pero en esta vida no. Y entonces tu trabajo es qué te tocó en esta vida, ¿no? Le dije, pero ¿por qué no conectas mejor con la ancestralidad de tu mamá, de tu abuela? Es decir, ¿qué prácticas había? ¿Cómo me encuentro con mis ancestros a través de lo que hago cotidianamente, ¿no? Es súper total. importante. Sí, yo creo que ese ha sido un privilegio todavía mío, poder tener a mi abuela viva, que me cuente todavía muchas prácticas que hacía su mamá, su abuela, que me hable de sus nombres, porque Importante. yo, pues, tener el privilegio de tener los nombres de mis bisabuelos, Pocas algunos personas. sí. Entonces eso me ha hecho igual poder hacer un trabajo más consciente en Soy Alma de Negra, que si bien es un trabajo intercultural, porque también habla de un autorreconocimiento Claro. y también de el trabajo que hago con mujeres afrodescendientes y la diáspora afro acá en Chile. Em, el trabajo, bueno, el privilegio de conocer a mi familia me ha dado otras luces, o sea, conocer mi descendencia me da otras luces, me da otra información que me hacen sentirme orgullosa, poderle tocar el cabello a mi abuela, Ajá. poder saber también sus luchas de trabajo, sus luchas económicas han Sus sido resistencias, su sus estrategias de resistencia, sí, ha resistencia. sido, y mi mamá, pues en realidad he sido criada por mujeres. Y mujeres Entonces, negras. y mujeres negras, y Ujú. mujeres orgullosamente negras, Eso. porque mi mamá, por eso soy alma de negra, Bien. porque ella siempre se ha sentido muy orgullosa. Ujú. Entonces, creo que ha sido un privilegio y es lo que me ha dado como algunas habilidades para poder estar en este camino y abriéndole puertas a más
mujeres negras también siendo referente, porque sí somos referentes para muchas niñas negras, muchas mujeres afrodescendientes, muchos niños. Entonces, la invitación es a que nos sigamos colectivizando para poder seguir en esta lucha colectiva. Muchas gracias, Angie, convirtiéndote en ancestra. Por favor, Elena. Me gustaría citar a mi comadre de Bonita Chola, Ángela Camacho. Ella mencionaba, ¿no? En la medida que conectamos con nuestra diáspora, nos empezamos a convertir en ancestras también, ¿no? ¿Qué tipo de ancestra, qué tipo de ancestro quiero ser? ¿No? Total. Entonces también esto creo que es un desafío y también a la vez una invitación. Así que agradecerte el haber estado aquí. Gracias. Agradecer a todas las personas que nos sintonizan. Sus comentarios y retroalimentación son súper importantes, así que a través del canal de YouTube, nuestras redes sociales, Soy Alma de Negra, del Quilombo Negrocentrics, de Trenzología, ahí vamos a estar, siempre estamos abiertas al diálogo, así que anímense y agradecerles el espacio hoy día, agradecer a la producción, toda la magia posible, y nada, muchísimas gracias por estar en este segundo episodio de la tercera temporada y estamos en contacto. Gracias. Bye. Bye. De marzo a junio de este año ocurrirá el censo en Chile y por primera vez tendremos preguntas de autoidentificación afrodescendiente. Si te identificas como persona negra, afrodescendiente o afrochilena, no dejes de contestar las preguntas del censo. Esta instancia será muy importante para impulsar políticas públicas para nuestra comunidad. Orgullosamente afro. Orgullosamente afro. Orgullosamente afro. Orgullosamente afro. Orgullosamente afro. No fie e no se afo. Orgullosamente afro.